Desde hace más de 20 años, el presidente Andrés Manuel ha sostenido la hipótesis de que se puede hacer una estrategia de desarrollo económico y social sin subir los impuestos y sin endeudar al país, simplemente con los ahorros de la austeridad republicana y el combate a la corrupción, lo que sostiene con otra hipótesis de mayor calado y mucho más polémica. En nuestro país, la acumulación de capital no se dio necesariamente por la explotación del burgués o el patrón al trabajador. La acumulación de capital en México se dio por la corrupción. No es nuevo, se acrecentó en la última etapa en el periodo neoliberal. ¿Es real que la acumulación de capital se pueda dar por la corrupción? Para responder a esta pregunta, habrá que indagar desde la postura de la ciencia, es decir, desde la pregunta más importante de la economía política planteada por Adam Smith. ¿Cuál es la causa y el origen de la riqueza de las naciones? A esta esencial pregunta, el economista inglés respondió que es el trabajo. Bajo este precepto, se desarrolló la teoría del valor trabajo de los economistas clásicos, en donde se dice que el trabajo es la única fuente de la riqueza y que si hay desigualdad económica entre las personas y las naciones, es porque en el intercambio de mercancías no se retribuye el valor total del trabajo por una de las partes, según Ricardo, o porque en el proceso de producción el capitalista, dueño de los medios de producción, no retribuye por completo el valor del trabajo a los asalariados, quedándose con un plusproducto o plusvalía, según Marx. De esta forma, quedó asentada la piedra angular de toda la economía política desde entonces, quedando obsoletas las teorías mercantilistas, monetaristas, de que son los metales preciosos o su representación el dinero, los causantes de la riqueza, o las teorías fisiocráticas de que es la tierra y sus recursos naturales los causantes de esta. Por el contrario, para la economía política es el trabajo, el causante de la riqueza, el cual se distribuye en la sociedad en forma de salarios, ganancias, intereses y rentas. Ya en el siglo XX, esta forma de entender la economía política tuvo sus reveses debido a que, a pesar de ser la teoría objetiva del valor, tenía muy poco valor práctico a la hora de contabilizar la economía, por lo que la teoría subjetiva del valor neoclásica y keynesiana ganaban terreno en el ámbito académico, científico y político. Esto a pesar de que los preceptos de la economía política burguesa eran altamente subjetivos y tenían muy poco que ver con la ciencia social. El otro tropiezo que tuvo la economía política es la versión metafísica de concebir el trabajo industrial como el único productivo. En este sentido, trabajo productivo es el que realizan los obreros industriales, es decir, los que añaden valor agregado a la producción de mercancías, quedando fuera de este los banqueros y todos los empleados del sector, los comerciantes y todos los empleados de esta rama, así como los burócratas y todos los sectores que se dedican a la producción simbólica y cultural. Otra condición que no era de aplicación universal de la economía política era la división de clases, harto esquemático entre burgueses y proletarios, la cual tenía muy poca aplicación en la mayoría de los países subdesarrollados o no capitalistas y en las sociedades post-industriales. Así, entre la incapacidad de diferenciar el trabajo productivo e improductivo y la no aplicación del concepto de modo de producción, el que para enmendarse tuvo que evolucionar al concepto de formación económico y social, era necesaria una revitalización de la teoría marxista, a expensas de ser esta misma negada, pues así es como evoluciona la ciencia. Esta labor le correspondería al cartógrafo, historiador y economista Arno Peters, que en 1992, después de la caída del muro de Berlín, dio una actualización a la economía política en su principio de equivalencia como base de la economía global. En síntesis, para este autor, y retomando a la economía política clásica, el trabajo es la fuente de toda riqueza, pero todo trabajo en abstracto, o sea, toda la actividad demandada por la sociedad y que requiere de tiempo y energía para producirse. Digamos, el trabajo que hace el cocinero, la ama de casa, el peluquero, el albañil, el artista, el trabajador industrial, el empresario, el comerciante y el político, etc. Es decir, toda actividad generadora de bienes y servicios que demanda la sociedad. Luego entonces, lo ideal es que todos los productos y servicios se debieran intercambiar por el tiempo de trabajo invertido en ellos, o también se podría expresar como sigue: que todo el tiempo de trabajo que una persona retira de la sociedad en forma de bienes y servicios tendría que ser exactamente igual
al tiempo de trabajo que dicha persona aporte a la sociedad para producir bienes y servicios. Ese sería el principio supremo de una sociedad justa e igualitaria, en donde el futbolista, el artista, el empresario no tendrían por qué acumular más de lo que han invertido en tiempo de trabajo necesario para generar sus productos y servicios demandados por la sociedad. Sin embargo, este ideal de sociedad solamente podrá ejecutarse en una etapa superior, en donde los precios no sean determinados por el mercado ni por la acumulación de capital, sino por una sociedad planificada y cuya contabilidad se base en el tiempo de trabajo necesario. Mientras tanto, toca ir desquebrajando el régimen de acumulación de capital por sus aristas más visibles y acuciantes, para poder evolucionar a un régimen de acumulación de capital menos desigual y concentrador. En eso consiste la estrategia del combate a la corrupción y la austeridad republicana, lo que veremos en la siguiente colaboración. Hasta entonces.